Bueno, seguimos aquí en una historia, un libro, pero la ha tenido antes de Mujeres Empoderadas y me he quedado porque más recuerdos de televisión española, anécdotas que nos ha contado. Ella es María José García Molina, para mí Marise de toda la vida, y ha venido ahora. Nos habíamos quedado a presentar su libro. Bueno, que el libro ya lo ha presentado, pero aquí en nuestro programa, que se llama La música del destino. Pero nos habíamos quedado, querida amiga, en Ortega y Gasset. Nos quedamos anteriormente. Sí. Nos habíamos quedado en que yo hacía un programa que se titulaba Los Libros, que presentaba Eduardo Sotillos, Juancho Armas Marcelo y Pilar Socorro. Y contaba anécdotas, ¿no? de dos trabajos, sobre todo dos trabajos que para mí fueron muy importantes. Y los que más disfrutaste, ¿no? Los que más disfruté, porque había una trastienda particular, de hacer un viaje con Manuel para descubrir cosas de Manuel Altolaguirre, que lo descubrimos todo, pero luego me pasó lo mismo con el libro de Ortega y Gasset, o sea, con la biografía de Ortega y Gasset, que hay un libro que dice, de la hija, que dice: mi padre tenía el despacho en la Casa de Oficios número 2 de San Lorenzo del Escorial. Nadie sabe hoy día lo que es la Casa de Oficios número 2 de San Lorenzo del Escorial, pero hay un apartadito en ese libro que dice: desde el despacho de mi padre se veía la torre número no sé cuántos del monasterio. Fíjate el equipo de investigación que tuviste que hacer. O sea, a la derecha estaba el callejón del no sé cuánto. Entonces me fui por San Lorenzo buscando el callejón, me fui de tal y dije: pues esto es la Casa de Cultura. Fíjate. Me meto en la Casa de Cultura y pido permiso para ir aula por aula hasta ver desde qué ventana se veía la torre que ella decía. Y efectivamente coincidía que la ventana de la derecha daba a ese callejón, que había una chimenea a la izquierda que daba al salón. Estaba todo igual, menos el suelo. El suelo habían puesto madera de pergo y era una clase de informática. Fíjate. Entonces yo ¿Lo hiciste igual? Igual en el plató. Igual en el plató. Me llevé a un fotógrafo que hizo por la ventana, hizo una foto de lo que se veía. Sí. Yo hice un forillo fotográfico que pusimos a través de una ventana, medí los gruesos de muro. Me decían en la tele: ¿pero por qué pones un grueso de muro de 1,20? Vamos a ponerlo de no sé cuánto, que es material de serie y no sé cuánto, porque esto nos complica mucho y no sé qué. Y yo decía: no, porque es que el monasterio, las casas circundantes miden esto. Y decían: ¿pero eso quién se va a dar cuenta? Y yo decía: con que se dé cuenta uno, yo trabajo para ese uno, no trabajo para los que no se dan cuenta. Que no se dan cuenta, qué bueno. Y yo exigía que tuviera esa medida. Claro, pasó lo mismo que con Altolaguirre. Llegó el biógrafo de Ortega y Gasset y dijo: pero si esto no existe, pero esto ¿dónde se ha hecho? Pero si es el mismo suelo. Claro, el suelo era de barro antiguamente, porque además en todo lo que es el pasillo central de la Casa de Cultura está el suelo original. Y en muchas casas circundantes. Lo viste y te diste cuenta que era. Pero en las aulas habían cambiado. Entonces yo medí las baldosas, me hicieron en los talleres el mismo suelo. Y bueno, claro, todo Vaya trabajazo. Y el biógrafo alucinaba, decía: pero si esto no existe, pero además ¿cómo se ha sabido esto y tal? Pues investigando. No. Es una mujer todoterreno aparte de todo. Y de ahí se me ha quedado el gustillo de la investigación. Y por eso ahora vamos a pasar a la segunda tu libro maravilloso. A la segunda parte. Claro. Porque claro, a mí cuando me faltaba un mes para cumplir 55 años, me dan la papeleta en televisión. Bueno, y claro, me es que eso fue que prejubilaron a muchísima gente. A muchísima gente. ¿Cuántos fueron? No te acuerdas, pero fueron muchísimos. Pues yo creo que fuimos 2.000. Madre o no mía. me acuerdo. Lo cierto. Bueno, pero os prejubilaron muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. A mí no me ha tocado esa época aún, pero sí, no hay nada de. Pero yo creo yo que la gente salió contenta, ¿no? Sí. Y claro. yo dije, bueno, ¿y yo qué hago ahora con 55 años que voy a cumplir el mes que viene? Una niña. Y sin trabajar, yo no puedo estar sin trabajar porque yo además soy hiperactiva. Y como a mí me gustaba tanto la documentación, me metí, primero empecé a ir a la Casa de Cultura de Valdemorillo, donde yo vivo. Me puse a hacer pinturas, estudié en inglés, empecé a hacer actividades para sentirte, ¿no? Para no estarme quieta. Claro.
Y de repente dicen, llega la Navidad y dicen, bueno, vamos a hacer aquí en la Casa de Cultura o un cuento de Navidad o un Christmas. Yo de dibujar estaba hasta la moña, dije, pues un cuento de Navidad. Y me puse pim pim, y cuando por la mañana le digo yo a mi pareja Fermín, le digo, mira Fermín, he hecho un cuento. Y me dice, oye, pero bueno, pero tú escribes muy bien, porque sabes una cosa, que no todo el mundo tiene esa capacidad de sacar los sentimientos, ¿no? Poder mostrar los sentimientos y sacar el sentimiento de la persona que lo está leyendo. Profundizar porque es que y se me sacarlo realmente se me han lo que es la saltado las emoción, lágrimas, ¿no? leyendo el cuento. Sabes expresar muy bien. Y ahí empecé yo y dije, pues con todo lo que me gusta documentarme y todo esto, me voy a meter en histórica. Y ahí empecé a escribir. Y escribo casi todo lo que lo que más me gusta es histórica, porque me gusta documentarme. No, es y de ahí que salió este libro. Porque ella es muy inquieta, pero encima es tan profesional que madre mía. Bueno, el libro se llama La música del destino. La música del destino. Entonces le he echado un ojo así, porque tampoco tengo tiempo de nada de leérmelos. Está mal hecho porque tenía que haberme leído entero. Pero bueno, has creado, ¿no? Aquí un personaje de ficción, ¿no? Sí. El cual va haciendo como el hilo conductor, ¿no? Sí. De todos los personajes que te basas en el libro, pero sobre todo en la época del Holocausto nazi, o cuéntame bien. Bueno, ¿No? Una trama has hecho ahí maravillosa, porque tiene intriga, tiene acción, o sea, tienes muchas cosas. Tiene ahí. muchas El libro cosas, tiene muchas cosas. Tiene hasta una historia de amor imposible. Bueno, pero porque la novela empieza en el año 35 en Calais, con una niña de 15 años. bueno, eso me encanta. Cuéntamelo todo, y nuestros oyentes y nuestros espectadores quieren saberlo todo. Con una niña de 15 años que es un personaje de ficción, que luego nos va a presentar a otro personaje de ficción, y entre las dos nos van a contar muchas cosas, y nos van a presentar a personajes muy importantes que para mí son héroes en la sombra. Pero estos personajes, porque yo he estado mirando, han sido reales. Sí, y sus historias Todo reales. Todo claro, lo que entonces cuento es real. Es una documentación maravillosa de investigación. De más de 2 años. Porque para saber, o sea, 2 años has estado 2 años documentándote. he estado buscando a los personajes que yo quería. Ah, bueno, cuenta, o sea, tú has clasificado a los personajes. Sí. Has hecho un estudio y has dicho, pues esto y esto. Sí, para que hubiera de todo. Por eso hay espías. Claro. Por eso hay atentados contra Hitler. Por eso hay personas que han estado en los campos de concentración que dan testimonio de cosas. Después de la guerra, ¿qué pasó? Claro. Y claro, la protagonista es una violonchelista. Bueno, cuenta eso, pero bueno, tampoco podemos desglosar todo el libro para que la gente lo compre. Pero bueno, aquí sí, este libro. Pero yo voy a dar muchas pistas, porque a mí no me importa. A mí me encanta que cuentes absolutamente todo. Bueno, hay condesas. Sí. Que me ha encantado las historias de las condesas. Sí. Eso, vamos, cuéntanosmelo ya. Estoy en la segunda edición y me han dado en diciembre el primer premio de novela histórica de la Isla de las Letras, precisamente por el valor histórico que tiene el haber descubierto a estos personajes, que están todos en internet, y además se puede ampliar información de todos ellos. Porque yo lo que no he querido es hacer un tocho. Como ven, el libro, fácil de leer, ágil. El libro no es un tocho para decir, me duermo. Es que es muy pesado de leer, ¿no? He querido hacer algo muy activo, pues como los guiones de la tele. Vamos a ver, ¿cómo son los guiones de la tele, de las telenovelas? Pues terminas un capítulo y te dejan ascuas para el siguiente. Para el otro, sí, con la intriga. Cada página de este libro te lleva a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente hasta que acabas el libro. Sí, y no lo puedes dejar, y eso es lo que yo quería. En el momento que metes más relleno, ya se te va perdiendo más ese ritmo. Bueno, ¿y por qué la música del destino? ¿Por qué le pusiste Pues la título? Música del destino primero porque mi vida también ha sido la música. Y además es que me daba mucho juego, porque yo quería contar en Alemania, en Berlín, la música del Berlín de los años 30. Bueno, yo quería contar eso. Quería contar dónde se tocaba la música del Berlín de los años 30, qué orquestas había, qué cantantes había, qué canciones se tocaban. Porque yo he querido dar muchos colores a mi novela. De hecho,
no tiene capítulos, tiene 5 colores que nos llevan por la vida de nuestro personaje según los colores de su vida. El rosa, cuando se enamora por primera vez con este amor imposible que abre y cierra la novela en el año 90. Empieza en el 35 y termina en el 90. Sí, con esta historia romántica. Un amor imposible. Luego pasa al capítulo azul, porque ella es estudiante de cello. Su gran ilusión es entrar en una gran orquesta en una época en la que eso era imposible, porque las mujeres no eran aceptadas en las orquestas. Imagínate, en el año 35. Y menos las chelistas que decían que tenían una postura indecorosa con las piernas abiertas y el cello en medio. O sea, peor todavía. Y aún así, ella quería eso. Le gustaba el cello, era su instrumento y quería, y hasta que lo consiguió. Entonces, ella termina sus estudios y ve en el cartel de su escuela en Berlín, hay una orquesta que busca músicos y dice, pues allá me voy. Se va a Berlín y empieza el capítulo azul. El Pero capítulo como verán azul, ustedes, es fenomenal. Vamos, te lo va especificando todo, me encanta. el capítulo azul donde ella ve un horizonte de futuro. Por eso le doy el color azul. Allí conocerá a sus futuros amigos. Conoce a Alexandra, que es el personaje de ficción que va a presentar a otros personajes todos, sí, y que incluso a ella le he dado una parte de su vida que es real porque es un personaje que yo saqué de un documental. Yo vi, yo creo que todos los documentales habidos y por haber de los supervivientes de los campos de concentración. Y hay una señora que salvó la vida 3 veces en Auschwitz. 3 veces. Y le es esta la que... Y se llama Lisa Kayak. Entonces, esa parte de la vida de esta señora se la pongo a mi personaje de ficción, Alessandra, que es una violista. Ella toca la viola. Y bueno, el personaje que está en el campo de concentración no tocaba la viola, pero el personaje de ficción sí. Y cuando llega a Auschwitz, le pongo la vida de esta señora para que cuente esa experiencia, porque me resultó interesantísima y súper. Y además, también para demostrar un poco a la gente que todos los que estaban trabajando en los campos de concentración no eran nazis. Había muchos, sobre todo secretarias, que habían pertenecido a las juventudes hitlerianas. Claro. Terminan en las juventudes hitlerianas porque ya se hacen adolescentes, digamos, de más edad y las meten en oficinas. Claro, unas estaban fascinadas por la personalidad de Hitler y siguieron el rollo a Hitler, embaucadas por su verborrea. ¿Y otras? Otras no estaban de acuerdo con las cosas que estaban viendo, haciendo, claro. pero no tenían más remedio que seguir ahí. Entonces, ahí hay unas cuantas personas que van a contactar con esta señora y que le van a salvar la vida. Hay un personaje que es el tatuador de Auschwitz, que también cuento. El tatuador de Auschwitz no era un nazi, como Mengele, como otros médicos que había ahí. No. El tatuador era un preso. Hay un libro, además, que se llama El tatuador de Auschwitz, que habla de él. Entonces yo cuento también, así un poco de pasada, ¿no? Cuento su historia, que bueno, pues estaba enfermo y el tatuador, que era un tal Pepán, le dice, oye, ven aquí de ayudante porque a ti te van a meter en los hornos cuando te vean que estás enfermo. Así que vente aquí de ayudante y mientras que estás aquí no te va a pasar nada. Y lo mete y está de ayudante del tatuador porque, claro, allí cada vez entraba más gente a tatuarse. Qué horror. Y de repente un día este otro señor desaparece. No se sabe qué es lo que pasó. No se sabe lo que pasó, pero sí se sabe que yo, por ejemplo, cuando estuve en el campo de concentración de Terezín, al norte, más arriba de Praga, un guía que era guía local nos contó que en los campos de concentración generalmente la gente que trabajaba estaba, sobre todo los que estaban en los hornos, para que no dieran un número real de la gente que habían quemado, a los 3 meses los quemaban a ellos. Qué horror. O sea, que sabían que al que le decían todos los hornos... Sabía que duraba 3 meses. Sabía que duraba 3 meses porque... Madre mía. Porque en los listados de la gente que fue incinerada hay un número y no es real. Lo real es otro. Y además, este guía
me contó que habló un día con un señor muy mayor, que se iba a sentar por allí, en la entrada del campo de concentración, y que entonces le empezó a hablar con él y le dijo: mire, ¿ve usted este agujero que está ahí? Que ese agujero lo vi yo. Dice, ese agujero que está ahí era una piscina que los altos mandos del campo de Teresín hicieron para sus hijos, para que se bañaran. Para que se bañaran, ¿no? Dice, yo me hice amiguito de uno de esos niños, dice, venía aquí a bañarme. Dice, un día estando sentado de espaldas a la verja del campo, dice, un señor me chistó. Y entonces yo me volví. Y entonces me dijo, di a todo el mundo que la gente... Y entonces le contó lo de los hornos. Que a los 3 meses, claro. Eso fue una información que nos dio. Entonces, bueno, pues me imagino que aquel Pepén le pasaría algo así. Y bueno, él, tatuando a una chica que llegó al campo, se enamoró de sus ojos, una mirada muy brillante, Gita. Se llamaba Gita, se enamoró. Y cuando termina la guerra, todos la gente, claro, imagínate, desmembrados, o sea, las familias desmembradas, claro. Los hijos por un lado, los padres por otro, los abuelos por otro. Entonces, que había un punto de encuentro en Bratislava. Entonces, que él dijo, me voy a Bratislava a ver si la encuentro. Y entonces llegó allí y se sentó en la estación, y ya al cabo del mes le dice el jefe de estación, ¿qué haces aquí que estás sentado un mes? Dice, pues estoy esperando a ver si llega una chica de la que me enamoré, que se llamaba Gita, que estaba en Auschwitz, que tenía una mirada muy brillante y tal. Y le dijo, vete a la Cruz Roja, que allí te la vas a encontrar. Y se la encontró. Y estaba allí. Sí. Después yo les he seguido la pista, porque después de terminar el libro he seguido... Yo es que me enveneno. O sea, te apasiona. Sí, una apasionada de todo en la vida, de todo. Les he seguido la pista. Y he descubierto que montaron un negocio textil. Ajá. Pero se casaron, ¿no? Se unieron. Sí, se casaron. Ay. Se casaron, montaron un negocio textil, pero algo pasó con el gobierno que tuvieron que dejarlo y se fueron a Australia. Y allí volvieron a montar el negocio textil. Ella se hizo diseñadora de telas y tuvieron un hijo. ¡Qué maravilla! Sí. O sea, poder investigar todo eso. Sí, Maricé, enhorabuena. Me encanta. Bueno. Pero cuéntame, también en el libro Las Condesas, que es que lo de las condesas me ha encantado. Te gusta. Unas pinceladas porque me han encantado. Sí, bueno, pues es que, claro, ella, cuando llega a Berlín, consigue entrar en la orquesta. Y ahí es donde va a hacer a unos amigos, que le van a presentar a otros amigos que son los personajes históricos. Esos personajes históricos, el primero que aparece, que en la novela se llama Didi, en realidad se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Bueno, también tengo una cosa que decir, que toda la historia esta de novelas va salpicada por pequeños poemas. Bueno, qué bonito. Porque, por ejemplo, en la historia de amor, ya lo he visto, luego paras y tienes ahí en la historia de versito. amor, pues cuando ella se enamora por primera vez de ese amor imposible que tiene, ella sabe que eso es prohibido, ¿no? Pero ella tiene pensamientos y se duerme pensando en él y dice... Pero eso léeme un poquito. Dice, a donde me llevan los sueños, mis sueños no lo sé, solo quiero que me lleven a ti. Arrastra la noche y comienza el día. Amanece y en el horizonte me espera un nuevo despertar. Eso. Ese es uno de los poemas. Y bueno, pues luego hay más poemas ya de otro tipo. Pues recuerdos de ella cuando ella va, por ejemplo, por la playa, cuando ya en el desastre de Dunkerque. Ajá. Que ahí hay una marea negra de barcos flotando, unos boca arriba, otros boca abajo, muertos por la playa, en la arena. Y entonces también hay otro poema muy bonito que habla de eso, que habla de su infancia rosa, ¿no? Bueno, ¿y estos poemas de dónde te nacen? Bueno, pues mira, estos poemas me los hizo una Mercedes Montaner, que es una poeta de Valencia, vive en Paterna. Y la introducción de estos poemas se me ocurrió porque hicimos un viaje juntas, ella iba sentada a mi lado, y coincidíamos en muchas cosas, fíjate, coincidíamos en muchísimas cosas. Para que veas el destino a veces, que une a personas sin darte cuenta, ¿no? Sin darnos cuenta. Y entonces digo, pues tú ya has tenido hijos, no sé qué, digo, a mí solo me falta escribir un libro. Y entonces se ríe.
Y digo, ¿por qué te ríes? Y dice, porque yo soy poeta y escribo. Digo, no me digas. Dice, sí, pero yo soy poeta del erotismo del amor, no del sexo. Digo, eso me viene muy bien para una historia que yo quiero escribir. Y cuando terminamos el viaje nos dimos la mano con el compromiso de escribir juntas el libro. Entonces ella me ha hecho casi todos y yo he hecho 6 o 7 poemas, que el que te hablaba antes de cuando va por la playa de Dunkerque y ve todos y ver todo aquello, ella que ha sido una niña que ha vivido en una burbuja de música idílica y cuando le ha pasado, que eso no lo quiero destripar, lo peor que le puede pasar a una persona, que ya quien lo lea el libro lo sabrá, entonces ella va viendo aquello y va dejando sus huellas en la arena y va pensando, el dolor me hace mirar hacia adelante, buscar otro horizonte donde el color no sea negro, donde la vida sonría y el futuro me lleve al pasado, aquel que tuve en mi rosa infancia, donde el aire huela a flores, mis lágrimas se vuelvan música y mis lamentos amores. Bueno, precioso. Ese poema es de los míos y bueno, pues te comentaba que ella llega a Berlín. Eso es. Llega a Berlín, a la primera que conoce es a Alexandra y conoce a otros chicos. Alexandra es la que te he comentado antes, que la experiencia que tuvo Lisa Kayak en el campo se lo pongo a ella. De estos personajes tan importantes, quiero presentar a Dietrich Bonhoeffer. Bueno. Dietrich Bonhoeffer y su hermano, que también aparece en la novela, pues eran de la alta aristocracia alemana. Alemana, sí, me acuerdo yo de he leído varias cosas de ellos. Él enseñó teología en la Universidad de Berlín, participó en la fundación de la Iglesia Confesante de Teología Luterana, de hecho está considerado santo. Está considerado santo. Porque, santo, pues, tiene un santo hasta en su libro, un santo, eso es maravilloso. Encabezó un seminario ilegal para pastores de la Iglesia Confesante de Pomerania y fue clausurada por la Gestapo. Pero principalmente es que fue el que creó el Proyecto 7 para recaudar fondos para ayudar a los judíos y salvarles las vidas. Entonces fue arrestado y encarcelado en abril del 43 por esto precisamente, y sacaban a los judíos hacia Suiza. Fue acusado de conspiración y encerrado en la cárcel de Tegel en Berlín durante 1 año y medio. Y en febrero del 45 es llevado a Buchenwald y en abril a Flossenburg. Una vez preso fue acusado de cómplice por sus conexiones con los conspiradores de los complots urdidos por miembros de la Abwehr para asesinar a Adolf Hitler. Lo cual era imposible porque en esa época estaba preso. Pero o sea, no podía. Lo tenían amenazado y se lo cargaron. Y lo mataron. Y luego lo canonizaron. Después con tiempo. No sé en esta iglesia si canonizan o lo que hacen, pero vamos, está considerado como santo. Como un santo. Sí. Le ahorcaron junto a su cuñado, Hans Mons Jonavi, a morir en la horca. Y era jovencísimo, porque me imagino que en aquella época 30 y algo. Todos. Sí. Se han hecho 3 películas sobre su vida, Bonhoeffer, Agente de Gracia y Un santo que conspiró, recordando a Dietrich Bonhoeffer. Y luego él ha escrito también libros. Otro personaje interesantísimo. Es que todos son interesantísimos. Todos. Es que tienen que comprar el libro, por favor. La música del destino. O sea... Bueno. Sigue, porque yo estoy anonadada aquí. Vamos a esta condesa que te gusta tanto. A una de las condesas, porque hay varias, sí, pero a mí me encantan. Hay 3 condesas en el libro. Pues las 3 me vas a contar pinceladitas, pero las tres trabajaban, digamos, en complot. La fundadora... Eran alemanas, ¿no? ¿O de dónde eran? Una era francesa. Ajá. Una era francesa, vivía en Marsella. La fundadora del Círculo de Solf, que era una agrupación de aristócratas y nobles alemanes, se reúnen y Anna Solf funda esa asociación que luego se juntaron con otra que se llamaba Solkreis.
y formaron el círculo de Crisó, ¿no? Y bueno, pues aquí en este grupo había mucha gente, había bastante gente. Todos, por ejemplo, ella era proveniente de la fuerte familia banquera Dotti. Ajá. Y bueno, el esposo era diplomático y ella trabajó con la hija, su hija que se llamaba, que era la condesa Lally von Wallström. Estas fueron las que fundaron esta organización para ayudar a los judíos. Esta mujer se compra... Pero no eran judíos. No, ellos no eran tío, judíos. ¿De religión? No, Nada. bueno, alguno a lo mejor lo No era, sé, pero yo creo que no. pero- Yo creo que ninguno era judío, porque si no los hubieran cogido, los hubieran detenido. Pero Los bueno, de- los a de- veces los decían detuvieron. que no eran judíos y eran Sí. de la alta sociedad y no podían- No, estos fueron condenados porque fueron condenados. Solamente hubo una superviviente, ¿eh? De todo el De grupo. todos. De todo el grupo hubo una superviviente y bueno, y la francesa, claro, que estaba... La francesa lo que le pasó es que ya estaba... ¿Sabes que hubo un armisticio de Hitler con Petain? Y entonces una parte de Francia quedó para los civiles y quedó, digamos, como libre. No intervenían Nada, no se metían ellos. No se metían los nazis. Entonces, esta señora francesa, que era la condesa Pastré, quedó en esta parte y se salvó. Pero las otras dos, claro, la condesa, que ahora te hablaré de la otra, María Grafit, esta que te digo, Anna Solf y su hija, sí fueron presas, estuvieron en campos de concentración y sobrevivieron a la guerra, pero murieron a consecuencia Del estado que han estado, como de del cómo estado. se quedaron las pobrecillas, claro. Sí. Pero qué maravilla, maravilla. Entonces, bueno, esta continúa. mujer se compra una casa en Garmisch-Partenkirchen, donde se hicieron los campeonatos de esquí. Así sí. Y se compra ahí una casa y en complot con la otra condesa, que era María Grafin von Malsam, hacen entre las dos, organizan la huida desde el norte de Alemania hacia Garmisch, Partenkirchen, hacia el sur, porque en la casa de Anna Solf, la otra, María Grafin, se viste de campesina, se compra un camión y con todos los judíos, Los esconde ahí, o sea, los lleva como si los fueran va llevando campesinos, los visten. como si fueran campesinos que van A campo. a los campos, y entonces van atravesando todo el país hasta que llegan al sur, los va metiendo en la casa de la otra y ya de ahí pasan al A Rin y Suiza. van escapando hacia Suiza. Claro, madre mía. Pero la condesa María Grafin von Malzam, esta, la que se compra el camión, también era una excelente nadadora. Y entonces lo que hace es que por la noche, a la gente que sabe nadar, ella va capitaneando por el lago Constanza y los va bajando también hacia el sur y los va sacando hacia Suiza. Qué mujeres, qué valientes, ¿eh? En aquella Pero época. muy valiente. También esta mujer que trabajaba con la iglesia, tenían una especie de apartamentito al lado de la vía del tren, donde el tren hacía una parada, y entonces a los niños los metía en mesillas de noche y a la gente los metía en ¿Qué me armarios, dices? ¿Hacían eso? en Pero- cajas de frutas. Y entonces cuando ella, ayudada por otro grupo, cuando el tren paraba, Subían. los metían metidos en las cajas de frutas o en los armarios, en las cómodas, en la mesilla de noche, donde Ay, podían. ay, ay, ahí los salvaban. El tren. ahí los iban sacando. O sea que es que en este libro cuento cosas súper interesantes. Maravillosas, interesantísimas. Maravillosas de esta gente. Esas mujeres, imagínate de cómo esta ayudaron y gente cómo tan hicieron. valiente. Bueno, valiente, porque. Y en aquella época. Y en aquella mujeres. época. Y en aquella época. Quieras o no, en el año 35. Luego, claro, tiene que haber espías. Bueno, eso me fascina. En Y a mí que- en esta guerra tiene que haber espías y los hay. Entonces llegamos a una parte, la parte todavía no es la negra, es la azul, cuando mi protagonista, que se llama Ada, que no he dicho el nombre todavía, mi protagonista, que se llama Ada, en una de las salas de fiesta a las que va por la noche, ya una vez que entra en la orquestita y se puede comprar un traje de noche y tal, porque claro, al principio se sentaban en las aceras a escuchar la música. Claro, pero no ya podían, pero luego cuando ya, empiezan cuando a ganar empezó, qué dinerito bien. con los Ya conciertos, se arreglan un poquito se más. arreglan, se compran el traje y ya pueden entrar en los hoteles, ¿no? Conoce a un personaje.
Y a través de este personaje, que es un personaje de ficción, nos va a presentar a la Interallié. Que es un personaje de verdad. Interallié es una organización de espías francesa. Pero que ha sido de verdad, me dices, ¿o no? Sí, Vale. Sí, todo esto es verdad. Todo. Y ahí, bueno, pues conoce a Mathilde Carré, llamada La Gata, apodada La Gata. Esta mujer empieza a trabajar casualmente. Conoce a Roman Garbi Czerniawski, que era un ucraniano nacido en Polonia, de profesión piloto, que fue capitán de la Fuerza Aérea Polaca y esquiador antes de la Segunda Guerra Mundial. Formó parte del equipo olímpico polaco de esquí. Y bueno, pues el éxito de la Operación Fortitude se debió principalmente a él, al actuar como agente doble por el MI5 con el nombre de Brutus, desempeñando un papel importante en el 1944, antes del día D en Normandía, colaborando a pasar información falsa para convencer a Alemania de que los aliados invadían Europa por Calais, por Pas de Calais. Este fue el miembro fundador de la red de espionaje Interallié. Conoce a Mathilde Carré y le dice: ¿quieres colaborar conmigo en esta organización? Y la otra dice que sí, porque ella era enfermera realmente. Y bueno, pues empieza a trabajar ahí. Bueno, este hombre también fue muy importante en la Operación Overlord. La Operación Overlord en el desembarco de Normandía. Y fue condecorado con la Cruz Roja de Plata del Orden Militar, de Virtute Militar y 4 veces la Medalla Aérea. Y bueno, pues conoce a esta mujer y le dice: ¿quieres trabajar conmigo de espía y tal? Y entonces a esta mujer la preparan. La preparan y es una espía realmente buena. Pero ¿qué pasa? Que él necesita de otra persona y aparece en su vida otra mujer, que es René Borny. Él le debe un favor a René Borny porque él apareció por la localidad donde ella vivía, pues hecho polvo, vestido con harapos pues de la guerra y tal, y entonces ella le ayuda y ella era viuda, le da la documentación de su marido para que se haga pasar por el marido. Para que se haga pasar, para darle, porque claro, él estaba ya, digamos, perseguido. Entonces le da una nueva identidad y le regala las ropas del marido. Y entonces empieza ya a funcionar como la otra persona. Como otra persona y fundador de la Interallié. Aparece René Borny y dice: trabaja conmigo. Y tiene un amorío con esta cuando resulta que estaba la otra también de pareja. Ay, vaya follonazo, ¿no? La Interallié tiene otra novela. Eso te iba a decir, porque interesantísimo, sobre todo si en plan mujeres o... Sí, porque espía. Porque claro, lo que ocurre es que esta segunda, por celos, delata a la otra. A los nazis. Entonces los nazis la cogen presa y la llevan a interrogar. ¿Y qué dice? Que la culpa la tiene la otra. O sea, le echa todo a... Y entonces casca todo lo habido y por haber y delata a toda la organización. Madre. A cambio de su libertad. De hecho, se enrolló, porque la Gata era mucha mujer. Entonces se enrolló con el alemán y bueno, pues... tuvieron un amorío y tuvo todos los beneficios de esa relación, pero ella delató a todos. De hecho, estuvieron todos en los juicios de Nuremberg. Y la tal René, la primera que denuncia, aparece en los juicios de Nuremberg en camilla. O sea, porque no estaba ya tan hecha polvo, porque además sabía lo que le venía. Fíjese todo lo que ha investigado esta mujer. Maricé, es que es una maravilla. Muchísimo. Vamos, es que es un trabajón. Yo sé que eso, pero bueno, investigar con personajes reales, luego llevarlo a la ficción y crear tu libro, tu novela, una maravilla. Bueno,
Hay Sigue, historia de sigue la contando. música. Hay historia de la música. Claro, claro. Que como se llama la música del destino, ¿no? Pero Claro. cuéntame, también Hay metes historia de ahí música. Bueno, ya digo que cuenta en Berlín quién estaba. Entre ellos estaba Xavier Cugat, el catalán. No me digas. Estaba con su orquesta allí. Sí, ¿Sabes, sí, sí, Cugat, sí, sí. que él fue el que descubrió a Nina, Exactamente, que fue el Ah. que descubrió a Nina. a la cantante? Exactamente. Y bueno, pues Y hablas también ahí del libro. En el libro hablas de él. sí, sí, hablo, bueno, de o no, de pasada. pasada. De pasada. Hablo Ajá. que estuvo allí Xavier Cugat en esos salas de fiestas, porque además es que las orquestas iban rotando. ¿Sabes? O sea, estaban en un hotel y luego pasaban a otro y luego pasaban a otro y se iban rotando todas las orquestas. Es que era curioso, ¿no? Y bueno, pues es que Hay que leer el libro, hay que comprar el libro, La música del destino. Porque cuando es que- termina la guerra, hay otra historia muy bonita también relacionada con la música, y es que hay un compositor polaco, Henry Górecki, que este señor, yo doy con él porque estaba entonces estudiando composición y armonía. Tú. Sí. Bueno, que no paras. Y entonces nos dice el profesor, vais a hacer para el martes que viene, o para el lunes, no me acuerdo qué día tenemos la clase, una composición dramática, pero os tenéis que inspirar en una composición que es muy dramática, que se llama La Sinfonía de las Lamentaciones de Górecki. Yo no la conocía, pero entonces la veo y tenéis que ver esta y tal. Entonces veo el documental en el que está Górecki explicando todo y tal y por qué hizo la sinfonía. Y entonces cuenta que estando ya siendo niño, con 7 años, lo llevan a Auschwitz a visitar el recién terminada la guerra. Lo llevan allí y entonces ve aquello y dice que había, hasta llegar hasta la puerta, que había crujía el suelo. Era cenizoso y crujía el suelo. Y crujía ¿Y eso porque le eran impactó? los ¿Por qué era? huesos de los calcinados. Luego las cenizas las echaban a las coles para ¿Qué? como abono. Qué horror, qué horror. Como abono. Maricé. Sí, sí. De las coles que luego se comían los presos. Sí que no, o sea, Todo esto está contado. Todo esto está contado en la novela. Entonces él llega. Qué interesante. Pero lo cuenta porque yo lo he visto en el Sí, porque documental. tú lo has visto. Entonces llega allí. Lo has visto en el documental, te has documentado y luego lo has llevado a tu A mi escritura novela. maravillosa de tu novela. Entonces, eso a él le impacta, pero cuando termina la guerra, ya más mayor, y ya pasan unos años, ya él era mayor, le cae en las manos el libro de un informante. Estando en el sur de Polonia, por los montes Tatras, se encuentra con un librito y habla de un sitio que la gente no conoce y que yo descubro también en este libro, que es la cárcel de la Gestapo en Zakopane, al sur de Polonia. Esta cárcel era el antiguo Hotel Palace. Cuando la ¿Me guerra... estás contando? O sea, Cuando la guerra es tomada por los nazis y es residencia de oficiales, escuela de espías y de informantes y sala de torturas de los presos políticos. Allí aparece un día un adolescente. Y en Polonia me estabas diciendo, ¿no? Sí, al sur, Es que eso al no sur se de sabe Polonia. tanto, ¿no? Y no he oído hablar de eso. No, Sé no. un poco, pero no Se es- habla de los campos de concentración, pero no se Pero habla no de esta de- cárcel claro, de la claro. Gestapo. Entonces ahí aparece un día, coge presa a una chica adolescente y que en realidad ella no estaba muy metida en el tema político, sí el hermano y el padre, pero a ella la detienen para sacarle información y la torturan. Entonces la torturan y en una de las torturas le arrancan los dientes. Y con un diente escribe una oración a la Virgen María en la pared. Ella. Ella. Eso, Ella. cuando lo lee en el libro del informante, esa historia le conmociona tanto que decide componer la Sinfonía de las Lamentaciones en honor a todos los genocidios universales, y el segundo movimiento se lo dedica a ella, a Elena Wanda Blazhusiak. Y una soprano canta la oración que ella escribe a la En la Virgen, pared, o a sea, la lo que Virgen ella dijo, María eso en la pared. Bueno, Sí. bueno. O sea que
Es una novela Precioso. donde hay Bueno, precioso dentro de lo que cabe, pero me refiero a que los muchísimas testimonios historias que tienes ahí. Sí, hay testimonios, por ejemplo, a unos los hago alemanes, o sea, de los grupitos de los músicos, hay uno que es alemán que entra en el ejército alemán. Y entonces cuenta qué es lo que pasaba. Cuenta, claro, él como músico dice que tocaban para las tropas rusas, que a los soldados les daban una metanfetamina que se llamaba Pervitin Para que estuvieran ahí. para que estuvieran activados siempre. activados, y luego les dejaban dormir 4 horas cada no sé cuántos días y otra vez a pegar tiros. ¿Qué pasaba con esta droga? Pues que te provocaba adicción. Y además tenías alucinaciones y tal. Entonces a este personaje mío le pegan un tiro porque, claro, en una de las alucinaciones se quiere comer el mundo, sale de la trinchera y le pegan un tiro y le meten en el hospital. Y en el hospital ya él van a ver los amigos y ya cuenta lo de la droga, que le llamaban el chocolate del tanque, y era el Pervitin. Fíjate. Que además se dice que toda la cúpula de Hitler tomaba Pervitin. Y claro, es que también, tú imagínate, que tiene que ser súper violento esa masacre, ver toda esa gente, por muy inhumano que seas, ¿no? Todos esos soldados. Yo creo, porque además tienen que tener algo, aparte que muchos se quedaron luego tocados de la cabeza y tal, efectivamente. pero hay un libro muy interesante de Juan Miguel Prieto Fonseca, que es un libro que a mí me encanta porque es un ensayo sobre una hipótesis del por qué la Segunda Guerra Mundial no solamente fue una guerra bélica, sino también espiritual, porque toda la camarilla de Hitler eran masones, sobre todo Himmler. ¿Cómo a ver? Churchill. Claro. Y entonces ahí había una guerra espiritual, no solamente la bélica, sino que había también estaba claro, algo más. Si eran masones, la masonería, que exactamente. Era lo que en aquella época se llevaba más, ¿no? Porque estaban en contra de lo que entonces, en este libro el catolicismo, se habla también de las drogas. Es muy probable que la cúpula de Hitler se le fuera la pinza de tal manera que acabaran pues haciendo los experimentos que hacían, no sé qué, es que se volvieron locos porque totalmente. Es que si tú lo piensas, lo que pasó allí era de locos, porque mira, se le puede ir la cabeza a uno, pero Mengele, todos, Hitler, todos los gordos, Himmler, todos, es que algo tenía que haber detrás de aquello, y yo pienso que fue el Pervitin. Y Luis Miguel Prieto Fonseca también dice lo mismo que yo. Pues sí. puede ser, que no era normal. Porque aquello no era normal. Aparte del odio. Luego había otras razones, porque también Hitler, se dice que él adoraba a su madre. Se dice que nunca tuvo una relación con una mujer. A él le gustaba el sexo, pero ver a la mujer desnuda. Verlo, sí. Pero no practicarlo con las mujeres. Él tenía adoración por su madre. Y resulta que su madre tuvo una enfermedad y el médico que no la pudo curar era judío. Y se dice que el odio por los judíos le viene de ahí, ¿sabes? Pero bueno, hay muchas hipótesis. Hay muchas hipótesis, efectivamente. Claro, de esas cosas. Pero que estaban para allá de la cabeza, estaban. Hombre, fíjate tú. O sea, vamos a ver. Es lo que te digo. Vamos a ver. Se le puede ir la cabeza a uno y volverse loco. ¿Y cómo pudo todo el pueblo permitir eso? Eso da mucho Hago un llamamiento aquí a todo el pueblo español, por favor, que si tenemos un descerebrado no hagamos caso, ¿no? A los descerebrados que podemos tener en algún momento, porque no. Efectivamente. Luego hay otra condesa de las que te gustó. Bueno, cuéntame otra. La francesa. Bueno, sí, se me encanta. La francesa, que además yo he estado en su castillo de Marsella. He estado en el mes de noviembre porque tenía tanta curiosidad por conocer todo, ese castillo. Porque en este castillo... ¿Qué ocurrió? A ver, cuéntanos. Lo que ocurrió fue que esta mujer era mecena de las artes. Ay. Entonces ella muy quiso... parecida a ti.
Más o menos. Bueno, yo no soy mecenas, yo toco, No eres mecenas, pero... toco las artes, me gustan todas, pero esta era mecenas. Esa. Entonces, el castillo estaba, o sea, al principio, cuando ella dijo que vengan aquí, porque esta condesa era amiga de las otras de las que he hablado anteriormente, y dijo, pues los artistas que sean judíos, que vengan para acá, que yo los alojo. Claro, antes del armisticio de Petén, entraron los nazis y se cargaron allí unos cuantos. Pero cuando ya esa zona quedó, digamos, protegida y libre, ya no pudieron entrar. Y entonces esta dijo, pues ahora que vengan todos. Y entonces allí estuvo, por ejemplo, Glander, que era el novio entonces de Edith Piaf. Fíjate. Edith Piaf era amiga de la condesa y le dijo, te mando a mi novio judío porque está perseguido. Allí estuvo Pablo Casals, que no era judío, pero estaba perseguido porque Hitler, cuando se empieza a hacer famoso, le dice, como sabes que era un melómano, sí, le sí. dice que venga este señor a tocar para mí. Y él dijo, tururú, no estoy de acuerdo ni contigo, ni con lo que haces, ni con tu política, y nunca tocaré para ti. Y ahí lo persiguieron. Y entonces Hitler dijo, si no toca para mí, que no toque para nadie, quemadle las manos. Entonces él se fue huyendo hasta que llegó a Prades. Y en Prades empieza a ayudar a los disidentes, estuvo también en una organización y ya llegó un momento que dijo, me van a pillar y tengo que escapar. Y entonces huye al castillo de la Condesa. Y estuvo en el castillo de la Condesa. ¿Quién estuvo también en el castillo de la Condesa? Que llegó también a Marsella con las fuerzas aéreas de la Cruz Roja. Josephine Baker. Ay, madre mía. Josephine Baker, que sabes que ella era espía, y ella pasaba documentación en las partituras, en clave. Letras, claro, sí, sí. La gente no conoce, no sabe solfeo, no conoce los signos de la música, y entonces ella se aprovechaba de las partituras y ahí era donde pasaba la información en clave. ¿Cómo tú puedes hacer todo este tipo de investigación? Tú tenías hecho para poder hacer la novela tantos personajes. Claro, yo fui buscando los personajes hasta conseguir me parece todos los extraordinario. ingredientes que yo quería. Pero tú primero has hecho tu esqueleto. Sí. Has dicho, yo voy a hacer esto. Yo hice mi esqueleto vas empezando a abrir. para que hubiera de todo. Bueno. Para que hubiera es de que todo. has tocado todo. Y luego ya... Espías, la música, cuántas cosas. Bueno, es que estoy fascinada, lo sabía. De todo. Y sé que va a ser un éxito. La música del destino va a ser un éxito. La segunda edición. O sea, ya verás. Llevas. Por eso me he dado el primer premio de novela histórica. Claro. Por la investigación y sobre todo el descubrimiento de estos personajes, el libro. Que me encanta, me el fascina. libro, así que bueno, pues esta Josephine Baker ya la gente mayor la conoce toda, la gente joven no la conoce, pero ha sido la única mujer que ha recibido honores militares en sus funerales. Y bueno, pues fue condecorada con la Gran Cruz de Guerra y nombrada por De Gaulle caballero de la Legión de Honor. Fíjate. Sí. Que ella era mulata, ¿no? Josephine negra Baker total. era negra, que se ponía los turbantes, ¿no? ¿O no? No, ella se hizo famosa en el Folies Bergère porque fue la primera mujer que apareció desnuda. Solamente vestida con una pequeña falda, creo que no era una faldita, más bien parecía un cinturón bajo, hecho con plátanos, con bananas. Ah, con bananas, pero no llevaba algo arriba. Sí, luego llevaba, ella tenía, bueno, pero tenía varios vestuarios, ¿no? Pero la que llevaba arriba todas las frutas era Carmen Miranda. Carmen Miranda, vale, las confundo una de otra. Esta era más mayor. Josephine Baker fue antes, nació antes que Carmen Miranda. Sí. Entonces, bueno, ella se arruinó después de la guerra varias veces por mantener a su tribu del arco iris, como ella la llamaba, su familia, porque adoptó a 12 hijos de diferentes razas y nacionalidades que vivían con ella en su castillo de Milandes, en la Borgoña francesa. Y fue ayudada económicamente en varias ocasiones por su gran amiga, la princesa Grace de Mónaco, que por eso precisamente está enterrada allí, que creo que ahora la iban a llevar a París. ¿A otro lado? Sí, pero está enterrada allí porque por su amistad con Grace, porque cuando murió dijo que la entierren aquí. Y también fue ayudada por la actriz Brigitte Bardot con importantes donaciones. A estas le soltó un par de cheques, por lo visto millonarios, para que pudiera seguir con los niños. Bueno, qué maravilla. Bueno, y ahora cuéntame,
A futuro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tengo que decir también que ella escribe libros para muchas personas, ¿no? Bueno, he escrito 2 libros. Sí, Eso, he escrito cuéntanos 2 también, libros que que eso es... he hecho de negra. He hecho de negra a 2 amigos, porque no me dedico a ser negra. No, Yo no. escribo lo mío. Lo que pasa es que me llegó un amigo de la tele, Ángel Flores, un cámara, que precisamente, si tú le tienes a lo mejor que Ángel haber Flores me conocido, suena Ángel muchísimo. Flores. Pues Ángel Flores sobre todo está en retransmisiones. Y Ángel Flores, claro, tiene mucho que contar, porque ha estado en los mundiales, en las Olimpiadas y en muchas cosas, y ha conocido a muchísima gente. Pero es que además fue uno de los que estuvo cuando el golpe de Estado. Ah, fenomenal. Era uno de los cámaras. Fue el cámara al que le rompieron la cámara. La cámara, sí es verdad. Al que ¿Y le entonces rompieron la él cámara. qué quiso? Entonces él ¿Contar todo eso? quiso contar todo esto, pero no sabía contarlo, no sabía, pero tenía sus apuntes. Y entonces otro amigo común, cámara, le dijo: uy, pues Marisés escribe y tal. Hombre, pues ponme en contacto con ella y tal. Y nos vimos y yo le he escrito el libro con toda su experiencia. Ahora me pasó lo mismo. En Navidades hablé con una amiga de... Bueno, y este libro se llama 40 años detrás de la cámara. Y luego mi amiga Sara, que ha tenido 2 experiencias muy extraordinarias. Uno con las 2 en hospitales. Las La 2 tuvimos aquí hace poco. Sara Carrillo Gallo, que ha tenido 2 experiencias muy extraordinarias con su hijo, que con 1 año se le declaró un cáncer y murió con 3, y en su diario cuenta toda esa experiencia y qué cambio, qué mutación ha tenido ella a partir de eso, porque dice que ella, cuando, ya lo contaría, que oyó la voz de su Del niño que niño. le dijo: mamá, Hay que tenemos que ayudar. ayudar. 15 años más tarde se encuentra con un niño al que había que ayudarle, que había nacido muerto. Y son Y el los niño 2, vive. que el niño vive. Claro. Y son los 2 libros que yo he escrito a 2 amigos, basados en el diario de Sara, uno, y en los apuntes que el otro me dio, que Ángel Flores me dio. Pero Una vamos, maravilla de mujer y de escritora, pero vamos a ver, de esta faceta tú te la imaginabas. no, para nada. Hacer todo esto después de 3 carreras. Para nada, no ¿Qué me has tenido? imaginaba, para nada, Nada, para ¿no? nada, para nada, para nada. Además, es que... Es que lo vives, tienes tanta pasión que yo creo que por eso se refleja también todo lo que escribes, Sí, luego también ahí... que le llega al lector. Como me ha gustado tanto siempre el teatro y he hecho siempre mucho teatro, yo estuve tomando clases con una chica cubana, Liu Bacid, y había un ejercicio que a mí me ha valido de mucho para escribir. Te daban 5 palabras y en 5 minutos con esas 5 palabras tenías que montarte una historia. Bueno, a mí es que me da 5 palabras y me monto un telefilm en minuto y medio. Pero porque tengo ya esa práctica de haberlo ejercitado. Eso me ha valido para luego la fantasía se me dispara. O sea, yo me encuentro un dato y se me dispara la fantasía. Es que eres creativa, aparte de todo, siempre has estado creando. Claro, mi ¿No? trabajo ha sido el creativo y la creación se tiene muchas ramas. Eso sí. Tiene muchas ramas y entonces pues me ha valido de ahora para escribir. Bueno, ¿y qué más vas a hacer aparte de esto? ¿Tienes algo en mente? Bueno, tengo prácticamente escrito este libro sobre la biografía de Ibáñez Ardor y luego tengo... Ah, claro, es que hemos hablado anteriormente, Sí. tienen que ver el primer programa de Empoderadas, el anterior que habla todo lo de Chicho. Exactamente, con una biografía de toda la familia, pero todavía no lo puedo sacar porque estoy esperando que me digan el ok, ¿no? que me digan ahora para coincidir con otro evento. Y también tengo un montón de relatos que he ido presentando y han sido premiados, porque en Marruecos tengo 3 premios ya. ¡Qué maravilla! En el certamen de relatos Ciudad de Tetuán tengo un primer premio. Claro, el haber vivido allí y el haber nacido allí me vale para haber conocido muy bien toda la temática del Tánger Internacional y del protectorado. Entonces, la temática de estos relatos tiene que ser esa, la época del protectorado y del Marruecos Internacional. Y entonces ahí ya gané un primer premio con un cuento que se llama, un relato que se llama La Promesa, que va de las pateras, va del tema de pateras.
Y luego pues he presentado dos más que me han dado. Sabes que cuando ganas un primer premio ya no puedes ganar al año siguiente. Ya tienes que esperarte, pero bueno. Me dieron un accessit en el siguiente y en el último me han dado un segundo premio. Bueno, qué maravilla. Ya llevo... Yo le decía a Esther Pedraza, tú vas a escribir el libro de mi vida, pero creo que voy a compartirlo contigo también. Con las dos, con Marisé y con Esther Pedraza. Oye, pues yo encantada, porque oye, hay tantas vidas tan interesantes. Pero hay vidas muy interesantes. Pero es que tú eres otra una superviviente del mundo laboral. De muchas cosas. Del mundo laboral. Así que eso está pendiente, ¿eh? No, sí, de verdad. Sí. Yo decía de hacer un guión para una película. Porque tú imagínate, televisión española, los árabes, montar un canal de árabe solita, todo el proceso de todo. Cuba, la salida de Cuba cuando era pequeña. Es que tengo ahí un mundo para contar y para más. Es que tú tienes un mundo para contar. Todo. A mí me pasa igual, lo que pasa es que hay cosas que no puedo contar. Claro, bueno, ni yo tampoco. Hay muchas cosas que tenemos que callarnos. Hay cosas de Marruecos que yo no puedo contar. Claro, hay cosas que no. Que me han pasado allí. Sí, bueno, el rey de Marruecos es majo, ¿no? ¿El rey de Marruecos? Bueno, yo solo hablo bien de las personas. Claro, muy bien. Muy bien. Bueno, cómo me gusta nuestra chica. Bueno, vamos a decir que para terminar esta entrevista, no puedo evitar pensar que este libro maravilloso, que refleja mucha parte de ella, es de investigación, pero yo creo que tiene tu toque maestro, ¿no? Sí, hombre. Totalmente. Por toda su experiencia. Y aquí está, yo creo que una sinfonía propia tuya misma, yo creo, en este libro, que se llama La música del destino. No se lo pueden perder. Esto lo podemos encontrar, ¿dónde? En toda la librería, está en Amazon. Bueno, sí, en Amazon está. Por eso. Y ya sabes que ahora mismo físicamente en la librería solo están los bestsellers. Ya. Porque hay tanta gente que escribe que no caben todos los libros. Entonces está en Casa del Libro y en el Corte Inglés están en el banco de... O sea, tú vas y dices, quiero este libro. Dicen, mañana te lo traigo. Claro. Porque está ahí y lo piden. La música del destino por María José García Molina. Porque además hay otro título que es igual, pero es de otra autora. No me digas. También. Sí, porque fíjate, yo lo tengo registrado. Y seguramente esta otra persona también, pero lo que se registra no es el título. Es el texto. El texto, claro. Entonces, el título puede haber varios títulos iguales. Sí. Señores, terminamos hoy La música del destino por María José García Molina. Para mí, Mariset. Entonces, ya, vayan corriendo a comprarlo ya. De Ediciones Atlantis. Ah, bueno, claro, que eso es importante. Tenemos que hablar también de nuestro amigo. Sí. Que llevaba todo esto. Bueno, es que tienes que venir otra vez. Prométeme que vas a venir otro día. Te lo prometo. Para seguir contándome muchas cosas. Sí, del Festival de Novela Negra, por ejemplo. Eso es verdad. Que es en octubre. Que hay de espías y cosas que a ti te encantan, ¿no? Sí. Bueno, eso también tenemos que hablar todo eso. También. Bueno, Marisé, que te quiero mucho. Igualmente. Que mil gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Aquí termina hoy a mi manera.